Muy buenas, ¿qué tal? Nada, en un principio retomamos un poquito este tema, el tema 3, reparación de elementos metálicos, recordarlo con acceso. Nos hemos quedado anteriormente en lo que serían los procesos de trabajo, os he hecho uno muy generalista, algo muy para empezar a meteros en la cabeza un camino, ¿de acuerdo? Pero lo iréis viendo conforme cojamos piezas y nos enfrentemos a diferentes reparaciones, ¿de acuerdo? En este caso, a trabajar con acceso, hemos hecho un esquema general, que fue el final de la sesión anterior, y hemos visto un poquito cuáles sean las fases. Os las recuerdo de forma rápida. Cogemos la pieza, lo primero limpieza y desengrasado. Posteriormente vemos los daños, identificamos y elegimos el procedimiento. Luego vamos a preparar la herramienta, seleccionamos lo que necesitamos para poder trabajar y desmontamos elementos que sabemos que nos molestan. No cuesta nada hacerlo si sabemos cómo, así que practicar también todo el tema este en otros módulos que tenemos a vuestra disposición. Así que vamos a ello. Vamos a tratar las deformaciones. ¿Cómo? Primero, daño grande, vamos a tirar con ventosa y maza. Liberamos tensiones, ya lo habéis visto en imágenes anteriores. Si tenemos para útiles o si no, recordar tacto, recordar ojos, peines, reglas, vamos a ir viendo la evolución. Hacemos una comparativa, ¿de acuerdo? Recordar si quiero golpear, pero tengo una insonorizante, una antigravilla, retirémosla, ya sabéis cómo, lo comenté el día anterior. Y si esa pieza tiene una arista o filo, recordar lo primero, sacamos la trancha del martillo y le intentamos dar un poquito de forma. Si ya con esta primera línea de trabajo lo hemos podido recuperar. Pensar que ahí guarda la rigidez de la pieza y eso puede estar trabajando en contra nuestra. Recordad también que si estamos trabajando con el martillo del TAS dando forma de forma manual, cara interna y externa, finalizaremos con lima de chapista y si no hemos estirado lo hemos hecho bien, perfecto. Pero si ha habido una disminución del espesor por golpeo directo y se estira esa chapa, tendremos que proceder con el tratamiento térmico para posteriormente realizar operaciones de acabado. Ahora sí os toca. Actividad 4. Después de haberlo visto en 2 ocasiones, necesito que vosotros cojáis y os apuntéis este camino. ¿Cuál sería el proceso para tratamiento de deformaciones? Es la pieza clave. Así que, como todos los días vamos a tener que ponernos a trabajar, prefiero que paréis y que resolváis esta cuestión y que vaya quedando clara, que vamos a empezar a poner algunos puntos más en este camino que nos va a llevar al éxito, ya veréis. Vamos allá. Proceso de trabajo, lo que os había comentado. Si existen aristas o filos, son elementos claves para reconformar las piezas. Por ejemplo, en esta imagen. Vemos en esta puerta que tenemos en la parte superior un filo, una arista que nos aporta rigidez a este panel. Bien, recordemos, como os lo he dicho, algo sencillo. Elementos clave para proceder. Lo primero, si la superficie es grande, colocaremos una ventosa y tiraremos hacia afuera. Con el mazo de goma aliviaremos toda esta zona perimetral. ¿De acuerdo? Esas tensiones nos van a dejar que la chapa fluya. Posteriormente, ¿vale? Recomponemos los filos antes de empezar a darle forma a cada plano. Es muy importante recomponer ese filo, esa arista afectada y con el martillo, tas, tranchas y demás útiles que ya conocéis, le iremos dando forma. ¿De acuerdo? Aquí vemos el nervio afectado en primer plano, vemos la línea y vemos que está bastante deformado. Igual que esta zona, que vemos que aquí hay un punto que hará también mucha tensión con lo que son los dos elementos que tenemos que atacar. Rápidamente, vosotros mismos. Actividad 5. En el caso que el nervio esté afectado, ¿cómo procedes? No es lo mismo tener, como hemos visto, una abolladura aquí, en un panel intermedio curvo, pero sin ningún tipo de rigidez que aporte ningún plano extra ni ninguna arista, y este elemento que es esa arista. Así que vamos a ello. En cuanto a procesos de trabajo, tenemos que repasar, que trabajar bajo una condición, y es que en este caso vamos a poder trabajar por las dos partes. Para ello siempre, si tenemos acceso a ambas partes, trabajaré con TAS, martillo, palanca, limas, taller de martillo siempre para eliminar golpes, ¿vale? Con esos golpes vamos a eliminar, perdón, las irregularidades. Y
hay que acordaros, como tenemos muchos martillos y muchos tases, muchas formas diferentes, escoger los correctos para afianzar el trabajo en el menor tiempo y la máxima calidad. Así que es lo que os he comentado aquí. Cuando hay una depresión entre dos elevaciones, el TAS lo vamos a colocar manteniendo presión en la zona hundida o en esos vértices, y el martillo empezaremos a generar unos primeros golpes o lima suave también, si no queremos con martillo, en los bordes de la zona. Y iremos liberando tensiones. Recordad, aquí hay una abolladura, con el TAS por la parte inferior genero presión para que vuelva a su sitio y posteriormente trabajaré todo el perímetro de esa abolladura con el martillo de acabado, el martillo de carrocero. Poco a poco iremos nivelando esa deformación. Y para no estirar, porque recuerdo que si no vamos a tener un problema mayor posteriormente, trabajar siempre de muñeca y con la cara paralela para no marcar y generar problemas y maltrato a nuestra chapa de acero. El trabajo con TAS y martillo, como veis aquí, ¿vale? Trabajaríamos de una forma secuencial. Es muy sencilla. Vamos a verla y veréis que si ya tenemos una forma aproximada original, vamos a acabar siempre el golpeo con la lima. Después de ese TAS y martillo, trabajaremos con la lima. Y si ya tenemos la chapa corregida y comprobamos con lijado que existen pequeñas deformaciones, pues bueno, en ese caso tendremos que ver si hay que hacer algún otro tipo de tratamiento o seguir trabajando. ¿De acuerdo? Pero acordaros, el trabajo es sencillo. TAS y martillo, trancha, la ventosa, ya habéis visto un poco. ¿Cómo se trabaja con TAS y martillo? Aquí lo vemos. Tenemos una abolladura, cogemos nuestro TAS de la misma forma que nuestra chapa, generamos fuerza en sentido contrario a la depresión, que ha sido la fuerza que habrá causado esta abolladura, y posteriormente vamos a aplicar una serie de golpes de muñeca a la zona perimetral. ¿Con qué idea? Con que esta suba, no quiero realmente que esta baje, ¿de acuerdo? Quiero que se nivelen. Y al final lo que conseguiremos será dar una forma plana, ¿de acuerdo? Si era la que inicialmente tenía. Si el TAS hubiese sido curvo, podríamos generar formas curvas. Pregunta rápida. ¿Cómo se trabaja con el martillo y el TAS? Contarme un poco. ¿Dónde ponéis cada uno? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se cogen? ¿Con qué fuerza? ¿Qué parte del cuerpo es la que va a hacer la fuerza? No sé. Contarme un poco, ¿vale? ¿Qué os ha quedado? Pondré también un vídeo de cómo se trabaja con un TAS y un martillo para que veáis un poquito antes de taller. Para enderezar filos, que también os he comentado, bueno, aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? El enderezado de filos o de alguna arista bastante pronunciada es muy sencillo de hacer si sabemos cómo, y es utilizando una trancha o también martillos de punta que ya tengan la forma para generar ese punto muy preciso y muy intenso de golpeo de fuerza. Y así, poco a poco, con esa utilización, iremos enderezando los filos. Recordad lo que os he dicho antes, si no pongo bien el nervio, es difícil que corrijamos el problema. De hecho, vamos a estar perdiendo mucho tiempo. Y al final la calidad va a ser muy deficiente, porque le habrá costado mucho llegar a esa chapa a su sitio. Los nervios, por lo tanto, ya os he dicho que si tienen mucha fuerza, generan muchas tensiones y no nos van a dejar trabajar bien. Con lo que esta operación, como veis ahí, ¿veis? Trabajo de TAS, lo tenemos aquí, y de martillo, le doy forma. Podemos trabajar también utilizando una sufridera con esa forma para darle, por ejemplo, esta graduación de 90 para estas dos chapas. Pero de la misma manera podemos trabajar con algún elemento, como habéis visto las tranchas, o elementos un poco más punzantes que no degraden mucho la chapa y su espesor, pero que sí que puedan generar formas establecidas en su fisionomía de origen. ¿De acuerdo? Bien, actividad para vosotros. Pregunta. No sé si os ha quedado algo. ¿Es importante corregir la línea del filo antes o después de centrarnos en los perímetros de la abolladura? ¿Qué haríais vosotros realmente con lo que hemos hablado? ¿Cómo procederíais? Veo una abolladura, veo que hay nervio, que hay filo, me olvido del filo, intento darle forma, luego vuelvo al filo. No, vamos a intentar sacar un poquito el filo y así ya tengo la rigidez esa. No sé. Entiendo que hay diferentes casos, diferentes abolladuras, diferentes trabajos, pero que entendáis
cada cosa, cada operación, qué es lo que os va a dar, ¿de acuerdo? Bien, pensar un poquito y me ponéis un poquito lo que consideráis. Bien, llegamos al siguiente punto. Ya le hemos dado forma, somos unos cracks, volvemos a trabajar con la chapa de acero, aluminio, que ya hablaremos sobre ella, y conseguimos llevarla a su sitio, pero se observa que durante la reparación o anteriormente por el golpe que ha sufrido, la chapa ha perdido fuerza. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace, por ejemplo, la rana? ¿Qué es la rana? Todos nos hemos apoyado en un coche, hemos visto cómo la chapa se iba hacia atrás y cuando nos hemos levantado la chapa ha hecho pop y ha vuelto a su sitio. Ya, pero sabemos que esa chapa no tiene rigidez, esa chapa no está en un buen momento, ¿de acuerdo? Porque su cliente no se lo puede llevar así. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues si la chapa pierde espesor y con ello fuerza, ha sufrido un estiramiento, se procede a solucionar ese problema. ¿Cómo? Con estas técnicas que os voy a hablar, que están basadas en el tratamiento térmico, ¿vale? Son técnicas de absorción. Vamos a hacer un tratamiento térmico, en este caso, no sé si conocéis tratamientos térmicos que se pueden dar a un material, como por ejemplo es el temple, y veremos que en este caso lo que vamos a hacer es calentar y enfriar de forma rápida para que estructuralmente la pieza sufra una serie de variaciones y vuelva a tener esa fuerza, esa resistencia que vamos a conseguir gracias a la contracción del material, ¿vale? Vamos a calentar la zona, veréis ahora cómo, con qué útiles, y luego enfriaremos al aire o de forma rápida con un paño húmedo. Y vamos a intentar provocar esa contracción del material para que esa pieza vuelva a tener la rigidez inicial. Bien, como os comentaba de los tratamientos térmicos, se trabaja normalmente con equipos de multifunción de soldadura, ¿vale? Nosotros veréis que a veces se me escapa la Spot, es una marca comercial, pero mucha gente utilizamos, ¿vale?, ese mal nombre para referirnos a esa máquina. Son máquinas, equipos multifunción, porque podemos hacer diferentes operaciones de trabajo con ellas. En este caso nos vamos a centrar en trabajar con la pistola para tratamiento térmico y vamos a ver que en esa pistola podemos montar dos útiles diferentes, como son el lápiz de carbono y la punta de cobre, el electrodo de cobre. Son dos cosas diferentes para dos trabajos diferentes. Es muy importante aquí también hacer una parada técnica y pensar en seguridad, pensar que vamos a trabajar con máquinas que van a suministrar una corriente eléctrica importante, ¿de acuerdo? Entonces, sí, cuando esa electricidad va desde el electrodo hasta la masa que hemos colocado en la pieza es un metal conductor, pero ofrece resistencia, esa resistencia lo que va a generar es calor. Pero no olvidemos que sí, conseguiremos un tratamiento térmico, pero hay que conseguir acabar el día e irse a casa. Así que pensemos en cómo trabajamos y de qué manera. Importante también de protegernos a nosotros, recordar que vamos a generar una parte de peligro para el vehículo. ¿Qué quiero decir con ello? Que siempre será recomendable colocar protectores de pico en los bornes de batería de ese vehículo, porque en tanto en soldaduras eléctricas como esta como otras, podríamos derivar, podríamos comunicar y llegar a partes eléctricas o electrónicas y dañar la electrónica, ya os digo yo que es muy caro. Con lo que cuidado y trabajemos con cabeza, ¿de acuerdo? Bien, actividad rápida. ¿Cómo sabemos si la chapa se ha estirado? O sea, ¿yo qué veré en la chapa de mi pieza, de mi coche, del coche que me entra en taller? ¿Cómo yo sé que se ha estirado y debo de hacer algo con ella? Y si está estirada, segunda pregunta, ¿qué debería hacer? ¿La pinto y la empaqueto? ¿Pienso en algo? ¿Ese algo qué sería? Necesito que hagáis una parada y que entendáis un poquito esto que hemos hablado de los estiramientos, porque vamos a por más. Bien, vamos a ver las dos técnicas de trabajo de estiramientos que vamos a poder resolver con estos tratamientos térmicos basados en, recordemos, carbono, lápiz de carbono o cobre, electrodo punta de cobre. Bien, como veis, el primero que tenemos en imagen es este elemento. Este elemento, como veis, está generando mucha chispa. Es un elemento consumible, se va a ir consumiendo conforme nosotros lo apliquemos. En un estiramiento amplio, en una pieza grande, una bolladura que tampoco tenga mucha tensión, ni notemos que el estiramiento tenga mucha fuerza, ¿vale?, por ese rebote. Algo grande de superficie, pero de poca tensión, utilizaremos siempre este elemento, que es el lápiz de carbono. Recordar, gran abolladura con poca tensión, lápiz de carbono.
Vamos a ver ahí, en ese elemento, que lo que vamos a hacer es, vamos a conectar masa, como la veis aquí, en una zona que pueda conducir, y en la chapa totalmente pelada, desnuda, ¿vale? Para que haya conductividad, lo que vamos a generar es una dosificación de calor. ¿Cómo? En casos como este, lo que vamos a hacer es dibujar una espiral como la que os pongo en este apartado. Siempre, ¿vale? Vamos a trabajar de fuera hacia adentro. ¿Qué significa? Que yo voy a empezar a dar aquí tratamiento térmico, calor, 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 y luego enfriaré. Ese calor, en este caso, aunque parezca que sea de alta intensidad, es un calor relativamente suave comparado con el que podemos dar con la punta de cobre, que hablaremos posteriormente. Cuando hemos acabado de hacer el dibujo para dosificar un calor de la forma más uniforme, rápidamente enfriaremos con paño húmedo, preservando la seguridad ante todo. ¿De acuerdo? Valoraremos, tocaremos, veremos si está un poco más estable y si es así, perfecto. Pero si no se ha quedado de forma óptima, tenemos que repetir el proceso tantas veces como sea necesario, pero pensar, seguimos maltratando la chapa, porque posteriormente veréis las marcas que dejamos en ella, que tendrán solución, pero mejor tampoco generar tanta influencia en una chapa que ya ha sido golpeada y posteriormente reparada. En cambio, como veis aquí en esta imagen, esta otra manera de trabajar es el electrodo de cobre. Este está más reservado para abolladuras puntuales de menores superficies, pero que tengan mucha fuerza, que tengan mucha tensión. Es importante en estos casos que en vez de dibujar espirales, generemos contacto directo en un punto, dosifiquemos calor y posteriormente enfriemos, o bien al aire o bien con paño húmedo. Trabaja la misma línea de acción. Conecto masa sobre chapa desnuda, chapa pelada y aplico calor directamente sobre ese elemento. ¿Con qué cometido? Con el cometido de que haga un cambio estructural y que con ese tratamiento térmico le demos una mayor rigidez y una mayor estabilidad. Bien, recordar de la misma manera iremos valorando la reparación y repetiremos si fuera necesario. Y ahora vamos a hacer una de las últimas paradas en el camino y necesito que valoréis esta pregunta. Es importante. Ya sabemos lo que es el tratamiento térmico, perfecto, pero ahora os hago la siguiente pregunta. Explica, según el tipo de abolladura, qué forma de tratamiento térmico utilizarías y cómo lo aplicarías. O sea, os pongo situación, una abolladura muy grande con poca tensión, que tiene ahí estiramiento, ¿qué hago con ella? Y una abolladura que era muy pequeñita, realmente pequeña de superficie, pero que tiene mucha fuerza, mucha intensidad, ¿qué es lo que luego voy a hacer con ella? ¿De acuerdo? Ambos son tratamientos térmicos, pero recordad, lápiz de carbono o punta de cobre, os enseñaré a trabajar con ello, pero necesito que sepáis cuándo debéis de seleccionar una u otra. Importante, unas observaciones. Antiguamente, porque lo conozcáis, vale también, era un método muy válido. A día de hoy podemos utilizarlo para que veáis que es efectivo, pero tiene contraindicaciones. Se utilizaba mucho la soldadura oxiacetilénica, la soldadura eléctrica no estaba tan desarrollada. Y bueno, es una manera de dosificación de calor, pero el problema es que generamos en punta de llama unos 3000 grados, generamos un calor muy intenso. El calor, nosotros queremos darle un punto concreto, pero se va a conducir porque es metal y va a irse a otras partes de la pieza y al final nos va a evaporar el zinc, nos va a desproteger temas de corrosión, incluso vamos a generar mayor tratamiento térmico en partes que no lo necesitaban, que puede ser también que cambien propiedades del estado original. ¿De acuerdo? Entonces, en un principio, esto os lo cuento, con la Oxy se pueden hacer tratamientos térmicos, pero está ya más en desuso que otras técnicas de trabajo. Una tendencia que la verdad es que cada vez se utiliza en ciertas deformaciones no generales, pero en algunas se puede utilizar, son estos nuevos equipos que veis aquí. Este equipo, como veis aquí, es la consola de panel de control, va a darle una salida y vais a ver que esa manguera llega a este punto de trabajo. Es una máquina de inducción. Es lo bueno que tienen, es que podríamos hacer tratamientos térmicos a
la pieza que estáis viendo sin retirar la capa de pintura. Antes, tanto en la punta de cobre como en el lápiz de carbono, os he dicho que lo primero que hacemos que es, tenemos que quitar toda la pintura para que haga conducción de esa electricidad. Ponemos la masa y luego le damos directamente un contacto. Aquí, si os fijáis, me evito el trabajo de pelado. Me evito, por lo tanto, el repintado. ¿Por qué? Os explico. Mira, estos nuevos equipos son equipos de inducción, lo habréis visto también en vuestras cocinas. Los que tengáis alguna vitro o alguna inducción, veréis que es muy raro, pero poner la mano encima no notas calor, pero poner la sartén encima y arriba la sartén coge calor. ¿Por qué? Muy sencillo. Por lo que os voy a comentar. Van a dosificar calor gracias a este fenómeno, a esta forma de conducción, convección o inducción de calor. ¿Vale? Van a enviar una corriente alterna desde una fuente hasta un cabezal, ¿vale? De una bobina. Y ahí lo que se crea es un campo electromagnético, ¿vale? Solo va a calentar el metal, no va a calentar la pintura. A ver, si nos pasamos en tiempo sí que puede sufrir la pintura, pero no porque le estemos dando nosotros calor, sino por el calor de la misma chapa que estamos generando nosotros y podría hacer alguna reacción. Por eso hay que ir con mucho cuidado y cada impulso dejarle más o menos un segundo y ir dando poco a poco impulsos de ese calor, un segundo y enfriamos. Un segundo y enfriamos y vamos comprobando si esa chapa va y viene y sigue haciendo esa rana con la que hemos empezado a hablar del estiramiento. ¿De acuerdo? Aquí la tenéis en imagen. Bueno, pues ahí os hago una pregunta rápida y es que otros dos equipos podríamos utilizar, aparte de la máquina multifunción que os he dicho antes, para hacer estos tratamientos térmicos y que me citéis alguna ventaja o desventaja de cada uno de ellos. Me estoy refiriendo claramente a los dos últimos vistos, que serían, como veis en imágenes, ¿vale? La parte de la oxi y la parte del equipo de inducción, ¿de acuerdo? Vale, os dejo un poquito y acabáis de trabajar esta parte. Bien, seguidamente, ya que os he hablado de que va a haber peligro en estas operaciones de trabajo, sí que me gustaría dejar claras unas cuestiones y es que necesito trabajo serio y responsable en taller. Ya hemos visto que vamos a estar trabajando con máquinas muy potentes, que necesito que la zona de trabajo esté limpia y esté ordenada. No pueden haber cosas que nos hagan cometer errores por culpa de fallos en la organización de taller. Y necesito que los equipos, ya habéis visto que nos la estamos jugando con ellos, estén bien mantenidos y las herramientas estén correctas. Si notamos, vemos, observamos cualquier cosa que no nos parece que esté fluyendo de forma correcta, paramos y lo decimos. Pero por favor, las máquinas fallan y puede ser que fallen, pero las personas debemos de intentar no fallar, ¿de acuerdo? Con lo que necesito que, de la misma manera que os pido un trabajo serio y responsable, por favor los EPIs que ya conocéis sean utilizados dependiendo del riesgo que conlleve cada operación. Ya sabéis que existen las mascarillas, ya hemos visto que hay de polvo de gases, hemos visto que hay guantes de diferentes tipos, tenéis las gafas, tenéis los cascos, tenéis incluso buzos, tenéis ropa, si no queréis el buzo, y tenemos una ropa cómoda y segura, y por favor botas de seguridad. ¿De acuerdo? Y bien, en un principio, para ir cerrando un poco la cuestión, necesito que vayáis e intentéis hacer un test de autoevaluación que tenéis en la página 82. ¿De acuerdo? Resuélvelo tranquilamente con la ayuda del libro y acabáis de consolidar el aprendizaje de este tema. Este tema es directamente práctico. Os he hablado de herramientas, os he hablado de procesos, os he hablado dentro del proceso de casos que podemos encontrar. Si tengo aristas, si la bolladura es grande, si no es grande. Vale, centrémonos. Doble acceso. ¿De acuerdo? Posteriormente, en el siguiente tema, veremos los de solo un acceso. Y veremos que si no tengo tan buen acceso, también se repara, pero de manera diferente. ¿De acuerdo? Bueno, un placer, un saludo. Si tenéis dudas, ya sabéis de qué manera contactamos. Vamos trabajando y vamos aprendiendo. Un saludo.